Fui una esposa infiel y usé el plan de salud de mi esposo para tratar a mi amante. Cuando lo descubrió, me destruyó en el divorcio. Mi amante perdió la vida y me convertí en motivo broma. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo. Suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Mi nombre es Valentina, tengo 34 años y soy fisioterapeuta. Vivo con mi esposo Ricardo, 38 años, analista informático. Nuestro matrimonio siempre ha parecido estable para cualquiera que lo mire desde fuera. La rutina estaba bien dividida, las facturas al día, no se veía ningún drama importante. Era tranquilo, discreto y metódico. Pero detrás de esta fachada, se sentía como vivir al lado de un compañero de cuarto, no de un acompañante. Todo era demasiado predecible. Y aunque hice lo mejor que pude para mantener todo en orden, me sentí cada vez más desconectado. Ricardo siempre fue un hombre educado, nunca me trató mal, pero tampoco se fijó en mí. Las muestras de afecto se hicieron más raras con el tiempo. Los besos se volvieron formales, los abrazos eran como los de un hermano mayor. El sexo, cuando ocurría, era rápido, casi mecánico. Parecía más interesado en las pantallas que en mis ojos. Intenté provocar una reacción, me cambié el pelo, compré lencería, creé situaciones, pero nada lo sacó de ese estado ausente. Con el tiempo, comencé a aceptar que tal vez esto era solo la edad adulta. A pesar del silencio emocional que nos rodeaba, insistí en creer que esto era solo una fase. Me aferré a la idea de que era un buen hombre, trabajador, fiel, responsable. Era mi problema, eso es lo que pensé. Quizás era demasiado exigente, demasiado romántica, demasiado soñadora. Me sorprendí soñando despierta con historias que leía, películas que veía, fantasías en las que alguien me miraba con deseo, con admiración, hambriento de mí. Pero en la vida real, todo lo que obtuve fue rutina, silencio y un susurro buenas noches antes de darme la vuelta. La verdad es que, aún sin tener motivos concretos para quejarme, me sentía profundamente sola. Había días que me despertaba y ni siquiera recordaba la última vez que me sentí mujer. Yo era la fisioterapeuta competente, la esposa dedicada, la administradora de la casa, pero ya no era la Valentina que soñaba, que reía mucho, que se sentía deseada. Era como si me hubieran puesto en silencio dentro de mi propio matrimonio. Y cuanto más callaba al respecto, más gritaba por dentro. Empecé a notar cómo mi autoestima se iba derritiendo poco a poco. Pequeñas situaciones cotidianas me afectaron mucho. Un paciente que elogiaba mi ropa me emocionó. Un extraño sonriendo en la calle se convirtió en el tema de mi cabeza durante todo el día. Siempre tuve sed de atención, pero me daba vergüenza admitirlo incluso ante mí mismo. Me volví una experta en fingir estar llena, mientras sentía un vacío que me carcomía por dentro. Era como si viviera al margen de mi propia historia. Hubo noches en las que me encontré mirando al techo, preguntándome si eso era todo. Si esa vida cálida, sin peleas pero también sin pasión, fuera lo máximo que podía esperar del amor. Y fue precisamente en ese estado de hambre emocional, de insatisfacción reprimida, que la vida decidió arrojar una chispa a un campo seco. Pero en ese momento todavía pensaba que saber controlar el deseo era lo mismo que ser fiel. Todavía no sabía cuánto más peligroso puede ser el deseo cuando comienza silenciosamente, disfrazado de bondad. Todo empezó con un nuevo récord en el sistema. Esteban, 36 años, artista visual, llegó a la clínica donde trabajo luego de un accidente de motocicleta que comprometió parte de la movilidad de su hombro izquierdo. En la primera consulta noté algo diferente en él. La mirada era firme, curiosa, de esas que se cruzan. Y, a diferencia de muchos pacientes, prestó atención a cada palabra, a cada explicación, como si todo lo que dije fuera importante. En los primeros minutos sentí que estaba frente a alguien que me estaba mirando, y no solo al profesional que era. En las siguientes sesiones, Esteban se volvió cada vez más comunicativo y atractivo. Habló de arte, de viajes, de sentimientos, del dolor del alma. Era todo lo contrario de Ricardo. Mientras mi esposo parecía huir de cualquier conversación que involucrara emociones, Esteban parecía vivir inmerso en ellas. Empezó a darme pequeños elogios que fingí ignorar, pero que grabé en mi mente como si fueran tatuajes temporales. Tu sonrisa es hermosa, tienes unas manos delicadas y firmes, me gusta tu forma de explicar las cosas. Eso fue bueno para mí. Me recordó que todavía existía como mujer. La línea entre profesionalismo y curiosidad comenzó a desdibujarse. Las conversaciones se prolongaron un poco más de lo necesario. Siempre sacaba a relucir un tema nuevo, una ligera provocación,
Un comentario que me hacía reír, y me reía. Me reí mucho, algo que no había sucedido en mucho tiempo. Empecé a esperar con ansias los martes y jueves. Me encontré eligiendo mejor mi ropa frente al espejo, poniéndome un perfume diferente, retocándome el lápiz labial en el baño antes de la cita. Sabía lo que significaba, pero me aferré a la excusa de que todo seguía siendo inofensivo. Internamente, la culpa ya comenzaba a susurrar. «Estás casada, Valentina». Pero este susurro compitió con un grito que había estado reprimiendo durante años. «¿Estás solo?». Esteban nunca mencionó a Ricardo y yo también lo evité. Pero él lo sabía. Lo supe por mi mirada cansada, por los silencios que dejé en el aire. Un día, al final de una sesión, dijo: «Es extraño, parece que sonríes con la boca, pero nunca con los ojos». Eso me desmanteló. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien vio lo que ni siquiera podía admitir sentir. El momento que lo cambió todo fue pequeño, pero definitivo. Al final de una sesión, cuando salía de la habitación, regresó para recuperar una toalla olvidada de la camilla. Cuando me lo entregó, su mano tocó la mía a propósito. Fue rápido, pero intenso. Un toque calculado, con intención. Nuestras miradas se encontraron durante un segundo de más. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Él sonrió levemente, como si supiera exactamente el efecto que estaba teniendo. No se disculpó. Solo dije: «Nos vemos el jueves, Valentina». Salí de la habitación con el corazón acelerado y un extraño calor en el pecho. Esa noche, mientras lavaba los platos junto a Ricardo, repetí mentalmente esa escena decenas de veces. El toque. La mirada. El tono de su voz. Y por primera vez en años, me di cuenta de que mi piel todavía sabía lo que era ser tocada con deseo. No fue amor. No era plano. Fue simplemente un sentimiento nuevo, o tal vez uno viejo, que despertó dentro de mí. No había hecho nada malo todavía. Pero en el fondo sabía que la línea entre lo correcto y lo inevitable ya se había cruzado en su corazón. Después de ese toque, algo dentro de mí se reconfiguró. Me dije a mí mismo que todavía tenía el control, pero la verdad era que Esteban ya vivía en mis pensamientos. Lo imaginaba en los momentos más aleatorios, doblando una toalla, preparando el desayuno, escuchando una canción más melancólica. Se convirtió en una presencia silenciosa y constante. Comencé a notar cuán disponible emocionalmente estaba para él, aunque ni siquiera lo había admitido ante mí mismo. Los mensajes comenzaron como algo trivial. Dijo que necesitaba reprogramar sesión, confirmar horarios, pero todo con un «buenos días Valentina» en un tono íntimo y diferente. Poco a poco, los horarios se convirtieron en pretextos. Enviaba chistes, memes, hablaba de exposiciones de arte, sentimientos sueltos, sueños confusos. Fingí ser normal, pero mantuve las notificaciones encendidas, esperándolo. Las conversaciones duraron horas. Me reí mirando la pantalla como un adolescente enamorado. Una noche, charlando por mensaje de texto, dijo que había tenido una pesadilla. Soñé que desaparecías de mi vida. Y me desperté sintiéndome mal. Eso me golpeó. Respondí con un emoji sonriente, pero por dentro me sentí conmovida como no me había sentido en años. Empezamos a compartir más de lo que deberíamos. Le dije que mi matrimonio estaba frío, que me sentía olvidada. Él escuchó. «Lee todo». Y él respondió con cariño. «Si tuviera una mujer como tú, me aseguraría de recordártelo todos los días». El momento más decisivo fue cuando me invitó a tomar un café. Era un martes, después del trabajo. Dudé. Casi dije que no. Pero fui. Me lo disfracé diciendo que era solo una conversación, un adiós a una etapa, una oportunidad de comprenderme a mí mismo. Pero no fue así. Llegué temblando. Él ya estaba ahí, esperándome, sonriendo. Nos sentamos en un rincón discreto. Hablamos de arte, de futuro, de viejas heridas. Nos reímos juntos. Y en varios momentos, el silencio entre líneas decía más que las palabras. Cuando me despedí, me sostuvo la mano más tiempo del necesario. Y por primera vez no me retracté. Sentí mi cara sonrojarse como si no hubiera sucedido en mucho tiempo. En el camino de regreso a casa, me encontré sonriendo al vacío. Me sentí vivo. Me sentí querido. Me sentí mujer. Y por primera vez desde el comienzo de ese matrimonio, me di cuenta de que mi lealtad ya no estaba intacta. Todavía no me había quitado el anillo del dedo, pero ya me había quitado a Ricardo del corazón.
Esa noche me acosté a su lado como siempre. Pero mi cuerpo estaba inquieto. Me sentí culpable, por supuesto. Pero era una culpa ahogada por otro sentimiento mucho más fuerte, la emoción. Era como si una nueva versión de mí estuviera siendo tallada desde dentro. Y esta nueva mujer tenía hambre de todo lo que había estado enterrado durante años. Pasión, calor, intensidad. Dormí pensando en Esteban. Soñé con él. Y cuando desperté, deseé que ese sueño nunca terminara. El día era gris, húmedo y el mundo parecía suspendido en una sorda melancolía. La lluvia empezó ligera, pero se convirtió en aguacero cuando salimos de la clínica. Esteban se ofreció a llevarme y acepté sin pensarlo. A mitad del camino, los limpiaparabrisas apenas alcanzaban. Me miró y dijo, sin ceremonias, esperemos a que deje de llover en casa. Está cerca. Dudé, traté de recordar todos los límites que había trazado, todas las promesas que había hecho. Pero entre relámpagos y latidos acelerados, mi resistencia se disolvió. Llegamos a su apartamento, un espacio pequeño, lleno de lienzos sin terminar y pinceles bañados en pintura seca. La habitación olía a esmalte de uñas y a café viejo. Me senté en el sofá, temblando más internamente que por la lluvia. No dijo nada. Simplemente me miró como quien lee una página que ya se sabe de memoria. Cuando se acercó, puso su mano en mi pierna y esperó. Podría haber retrocedido. Podría haber dicho no. Pero mi cuerpo ya había tomado la decisión que mi mente negaba. Cerré los ojos. Y me entregué. Fue intenso, urgente, casi desesperado. Nuestros cuerpos se encontraron como si lo hubieran estado buscando durante siglos. No hubo palabras. Solo respiraciones entrecortadas, besos húmedos apresurados, manos impacientes. En el sofá de la sala, entre cojines tirados y cuadros apoyados unos contra otros, sentí un orgasmo que me hizo llorar. Lloré, de placer, de shock, de todo lo que estaba atrapado dentro de mí. Me abrazó en silencio. Y allí, en ese momento sudoroso y confuso, me juré a mí mismo que sería solo esa vez. Un error. Un lapso. Pero el sabor no fue el de un error. Era libertad. Del renacimiento. Reunirme con una parte de mí que pensé que había muerto. Esteban me miró a los ojos, como diciendo que sabía que todo no terminaría ahí. Y tenía razón. Salí del departamento aún mareada, el sabor de él en mi piel, la imagen de nuestro cuerpo sudoroso en mi retina. El camino de regreso fue lento, la lluvia amainó y la culpa empezó a mostrar los dientes. Llegué a casa con el pelo mojado y el corazón en guerra. Y fue entonces cuando ocurrió la segunda traición, no la física, sino la emocional. Ricardo había preparado la cena. Fideos hechos a mano, salsa especial, vino en la mesa. Me estaba esperando con una sonrisa amable y orgullosa. Sorpresa, dijo. Mi estómago se revolvió. Me senté a la mesa como una actriz mediocre, masticando mi comida mientras mi cuerpo aún temblaba por el toque de otro hombre. No pude mirarlo a los ojos por más de 3 segundos. Esa noche, mientras Ricardo dormía a mi lado con la paz de quien cree en el amor de su esposa, lloré en silencio. Antes de desmayarse, todavía quería tener sexo conmigo, a su manera, rápido, sin besos, sin caricias prolongadas, sin mirarme a los ojos. Solo un movimiento rítmico y automático, como quien sigue un protocolo matrimonial. Accedí, pero mi mente estaba muy lejos. Mi cuerpo aún tenía huellas del parto que había tenido horas antes, todavía estaba mojada por el otro hombre. Y eso solo hizo que todo fuera más cruel. No he llorado de arrepentimiento, todavía no. Lloré porque había cruzado una frontera invisible de la que no había retorno. La promesa de solo una vez ya se rompió incluso antes de que se hiciera. Y lo más grave, quería más. Quería más. Y esa parte dentro de mí era más fuerte que cualquier voto, cualquier rutina, cualquier anillo en mi dedo. Después de esa primera vez, todo se volvió más fácil y más peligroso. Pedí cita con Esteban la semana siguiente, aunque no la necesitaba. Inventé una sesión especial de liberación miofascial. A partir de ahí creamos un patrón, horarios manipulados, servicios que solo existían en el sistema, cambios de turno con compañeros que ni siquiera sospechaban. Esteban era un paciente constante, pero ahora también era un amante recurrente. Nos vimos en momentos estratégicos, en lugares donde nadie nos conocía. Su coche se convirtió en una extensión de mi cuerpo y cualquier espacio era suficiente para que la adicción se manifestara. Al principio todo todavía tenía el sabor prohibido de la adrenalina. Pero rápidamente,
Lo que era deseo se convirtió en apego. Esteban dijo que pensaba en mí todo el día, que soñaba conmigo, que me amaba. Y yo quería creerlo. Necesitaba creer. Era más que piel. Empecé a apegarme a la forma en que me miraba, a la forma en que me tocaba, a la forma en que me escuchaba. Era todo lo que Ricardo había dejado de ser. En varios momentos imaginé cómo sería mi vida con Esteban. Fantaseaba con vivir con él, empezar de cero. Pero todo lo que tenía que hacer era pensar en todo lo que tendría que perder: hogar, reputación, estabilidad, y el miedo se apoderó de mí. Aún así, seguí con la farsa. Vivió 2 vidas paralelas. Por la mañana, esposa responsable; por la tarde, amante devota. Al principio controlaba el juego. Pero con el tiempo, comencé a darme cuenta de que él era quien me controlaba. Esperé sus mensajes como quien espera oxígeno. Me sentí útil cuando me llamó. Me sentí vivo. Empecé a cancelar citas para verlo. Inventar reuniones inexistentes. Y lo más difícil de todo, comencé a mentirme a mí mismo con una naturalidad aterradora. La traición ya no era un evento. Era una rutina. Ricardo empezó a dar señales de que entendía algo. Comentarios velados sobre mis retrasos, preguntas sobre repetidas citas, miradas sospechosas. Pero nunca me enfrentó directamente. Él simplemente me miró. Me estaba comiendo, pero no me detuve. De hecho, el miedo solo aumentó mi compulsión por Esteban. Era como si quisiera esconderme dentro de él. Como si me estuviera saboteando deliberadamente con la esperanza de que me atraparan. Al mismo tiempo, odiaba la idea de perderlo todo. Era un limbo asfixiante. Hasta que Esteban empezó a quejarse de dolores. Al principio pensamos que era algo temporal. Quizás una intoxicación alimentaria. Pero los síntomas empeoraron: vómitos intensos, cansancio, pérdida de apetito. Él se negó a ir al hospital, así que fui yo quien programó las pruebas por mi cuenta. Usé mi nombre, mi profesión, mis contactos. Me encontré, por primera vez, poniendo su bien por encima de cualquier límite. Lo arriesgué todo por alguien a quien solo conocía desde hacía unos meses, pero que de alguna manera se había convertido en todo mi mundo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado de ser solo una traición. Estaba en un punto en el que no podía parar. La adrenalina se había convertido en desesperación. Necesitaba salvarlo. Era más de lo que quiero ahora. Era culpa, obsesión, dependencia. Y en el fondo sabía que si este agujero se hacía más profundo, no habría vuelta atrás. Pero en ese momento no me importó. Esteban me necesitaba. Y necesitaba sentirme necesaria, incluso si eso significaba destruir todo lo que me rodeaba. La salud de Esteban colapsó como si de un momento a otro se tratara de una represa que se rompe. Su cuerpo, alguna vez lleno de vigor y energía creativa, se volvió pálido, débil, cada vez más alejado del hombre que me volvía loca. Sintió dolores constantes en el abdomen, vomitaba con frecuencia y comenzó a tener fiebres inexplicables. Estaba desesperado. Sabía que él no tenía seguro médico y que los hospitales públicos eran un caos. Fue entonces cuando tomé la peor decisión de mi vida. Utilicé el plan de Ricardo. Un acuerdo costoso, que mantuvo con orgullo, para cuidar de su familia, como dijo. Falsifiqué documentos con cuidado quirúrgico. Creé una dirección ficticia, cambié mi apellido, edité formularios, todo para que Esteban pudiera hacerse pasar por mi cuñado en una situación de emergencia. Programé exámenes de imagen, consultas especializadas, incluso hospitalización. La clínica donde trabajaba hizo todo más fácil, ya que era de confianza. Recé todos los días para que Ricardo no se diera cuenta. Pero cada inicio de sesión que hice en el portal del acuerdo, cada servicio de confirmación por correo electrónico, fue una ruleta rusa. Aún así, el miedo a perderlo era mayor que el miedo a ser atrapado. El diagnóstico llegó como un puñetazo: cáncer de páncreas, en estado avanzado. Terminal. Esteban no reaccionó, solo lloró. Y lloré con él. Me desplomé. Empecé a vivir para él, llevándolo a sesiones de quimioterapia, ayudándolo a ducharse, durmiendo a su lado mientras temblaba de dolor. Me alejé del trabajo, de casa, del mundo. Inventé cursos, turnos, viajes de última hora. A Ricardo empezaba a resultarle extraño, pero aún así permaneció en silencio, solo observando. Su silencio empezó a asustarme más que cualquier grito. Un día, cuando llegué a casa exhausta, noté que Ricardo se veía diferente. Más comedido. No me preguntó dónde había estado.
No me cobró nada. Simplemente me ofreció un vaso de agua y dijo que parecía cansado. Este comportamiento me hizo entrar en pánico aún más. Semanas después, encontré una carta del plan de salud sobre cargos inusuales, en nombre de un paciente que no conocía. Me asusté. Eliminé correos electrónicos, intenté cambiar registros, eliminé el historial del navegador. Pero algo me dijo que ya era demasiado tarde. Ricardo empezó a juntar piezas. Acceso por IP, horarios de uso, ubicaciones de servicio. Hasta que cruzó los datos con el sistema de la clínica. Un día, llegó temprano a casa y preguntó con una voz extrañamente tranquila: ¿estás tratando a alguien con mi plan de salud? Me detuve. Intenté mentir, decir que fue un error del sistema, un malentendido. Pero él simplemente me miró fijamente, como alguien que ya sabía la respuesta. Y se fue sin decir nada más. Esa noche dormí en el suelo del baño, temblando. La bomba estaba a punto de explotar. Lo sentí en el aire. En cualquier momento todo llegaría a un punto crítico. Y por primera vez, me di cuenta de que Ricardo no era solo el marido traicionado, era el hombre que tenía el poder de destruirlo todo. Y simplemente estaba esperando el momento adecuado para hacerlo. El día llegó como un funeral sin ataúd. Ricardo me llamó para hablar después de cenar. La voz era firme, los ojos sin ninguna emoción. Dijo que lo sabía todo. Que había rastreado los accesos, las citas, los mensajes que me perdí en el ordenador de la clínica. Dejó una carpeta sobre la mesa. Dentro estaban las huellas, los recibos, los documentos falsificados con mi firma. No voy a gritar. No voy a pegarte. Solo quiero que firmes esto. Y sacó un contrato de divorcio que ya estaba listo, con una calma que me asustó. Al principio intenté negarlo, balbucear alguna excusa. Pero me interrumpió con una mirada tan gélida que me desmoroné. Le confesé todo entre lágrimas y sollozos. Esteban, el plan de salud, las mentiras, las ausencias. Pedí perdón de rodillas, rogué una oportunidad. Él simplemente me miró, sin pestañear. Cuando me quedé en silencio, dijo con la voz más seca que jamás haya escuchado: «Esto lo cavaste tú mismo». Y salió de la habitación. Me quedé allí, sola con mi vergüenza. Y con los papeles que, con algo más de sangre fría, acabaría firmando días después. El contrato de divorcio fue cruel. Se quedó con la casa, el coche, nuestros ahorros conjuntos. No tendría derecho a una pensión. Nada. Había pensado en cada detalle. Y añadió una cláusula silenciosa: si no firmaba, se lo diría a mis padres, gente tradicional y estricta, que siempre me vio como la hija ejemplar. Sabía que esta sería la puñalada final. Firmé con manos temblorosas, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Todavía intentaba creer que, después de todo esto, al menos podría mantener mi dignidad. Pero no había terminado. Durante los días siguientes, descubrí lo meticuloso que había sido. Ricardo no solo me destruyó legalmente. Envió mensajes anónimos, con pruebas de mi traición, a las esposas de los pacientes que asistieron a la clínica. Algunas de estas mujeres eran conocidas influyentes, que inmediatamente difundieron la historia como veneno con la boca abierta. En poco tiempo perdí mi puesto de confianza. Los clientes cancelaron paquetes, los colegas empezaron a evitarme. Me convertí en una broma detrás de escena. El fisioterapeuta del amante terminal. Así me llamaron. La humillación fue pública, lenta y despiadada. Sin embargo, nada se compara con la última frase que me dijo el día que completé la mudanza. Saqué cajas de la casa que alguna vez fue mía, bajo su fría mirada mientras estaba en el porche. Antes de subir al taxi, se acercó y me dijo con una media sonrisa: «Este plan de salud era para cuidar a quienes me amaban, no a tu amante moribundo». Y entró, dejando que la puerta se cerrara detrás de él. Esa frase me rompió de una manera que ningún grito podría haberlo hecho. Fue entonces cuando entendí: su venganza no fue impulsiva. Estaba pensado. Fue detallado. Y tal vez por eso me dolió tanto. No hubo ningún escándalo. No hubo escena. Solo la destrucción silenciosa de mi reputación, mi vida, mi identidad. Todo lo que me dio, me lo quitó, y lo hizo de una manera que nunca podría olvidar. Esteban no resistió por mucho tiempo. El tratamiento fue duro, la respuesta débil, y en unos meses, el cáncer venció. Falleció en un amanecer silencioso, en un hospital público abarrotado, con una enfermera sosteniendo su mano, porque yo ya no podía estar allí. El funeral fue sencillo.
casi vacío. Fui, pero me quedé a distancia, escondido tras unos lentes oscuros y un dolor que era solo mío. Ni siquiera recibí una mirada de compasión. Fue como si yo fuera un intruso al final al que ayudé a escribir. Tras su muerte, todo se vino abajo de una vez por todas. Sin trabajo, sin casa, sin el apoyo de mi familia, que descubrió todo a través de las manos de Ricardo, me encontré en un limbo social. La gente volvió la cara. Otros se rieron. Algunos simplemente me ignoraron con desprecio. No tardé mucho en comprenderlo. Ya no podía caminar por las mismas calles, ir a los mismos lugares, encontrarme con las mismas caras. Entonces tomé lo poco que me quedaba y me fui. Me mudé de ciudad llevando solo una maleta y la vergüenza de que parecía pesar 1 tonelada. La nueva ciudad era pequeña, remota, casi olvidada. Elegí deliberadamente un lugar donde nadie me conocía. Donde nadie había oído hablar jamás del fisioterapeuta del amante moribundo. Me instalé en una antigua pensión, con pasillos húmedos y ventanas atascadas. El alquiler se ajustaba a lo poco que quedaba de una reserva que apenas sabía cómo ahorraba. Allí nadie sabía mi nombre completo. Y eso fue un alivio. Una forma de esconderme incluso de mí mismo. El único puesto que conseguí fue en una clínica privada, no como fisioterapeuta, sino como limpiadora. Y lo más cruel fue enfrentarme a las mismas habitaciones, los mismos abrigos, el mismo equipo que alguna vez estuvo bajo mi mando. Ahora, limpié todo con el trapo empapado de culpa. Y peor aún, incluso allí, algunas personas empezaron a sospechar quién era yo. Un técnico me miró un día y le susurró a otro, creo que es ella. No pasó mucho tiempo antes de que los susurros comenzaran de nuevo. Las humillaciones vinieron de todos lados. Empleados que pasaban y se reían a mis espaldas. Mujeres que me miraban desdeñosamente. Pacientes que hacían chistes bajos, creyendo que yo no los escuchaba. Pero escuché todo. Él apoyó todo. Porque no había salida. ¿Era eso o dormir en la calle? Una vez una mujer escupió cerca de mis pies y dijo, aquí no se nos olvida fácilmente, perra. Simplemente bajé la cabeza y seguí limpiándome. Mi orgullo ya no existía. Las pesadillas comenzaron poco después. Esteban apareció pálido, gritándome, sangrando por la boca. Ricardo apareció de la nada, parado, diciendo con la mirada fija en mí, destruiste 3 vidas. Me desperté jadeando, a veces gritando. Los demás huéspedes de la pensión empezaron a evitar el contacto. Empecé a hablar conmigo mismo durante la noche, repitiendo frases de perdón que nadie escuchaba. Me estaba volviendo loco. Y a nadie le importó. A veces me arrastraba hasta la plaza del pueblo y me sentaba en el banco más escondido. Observé madres con hijos, parejas enamoradas, ancianos sonriendo al sol. Y pensé, ¿alguna de estas personas también destruyó su propia vida en silencio? Pero aún así, ninguno de ellos parecía soportar el peso que yo tenía. Ya no tenía una identidad. Ya no era Valentina. Ya no era esposa, ni amante, ni profesional. Era solo un cuerpo errante que intentaba sobrevivir a lo que quedaba. Evité los espejos durante semanas. Cuando me miré, vi una sombra. Los ojos hundidos, la piel seca, el cabello ralo. Ya no me reconocí. Empecé a sentir vergüenza incluso de comprar pan. Tenía miedo de que alguien del pueblo anterior tuviera familiares allí. Que alguien vuelva a contar la historia. Que mi pasado me alcance. Empecé a vivir a base de silencio, servicio y aislamiento. Cada día desaparecía un poco más de mí mismo. El punto más bajo no llegó con gritos. Llegó con silencio. Con ausencia. Con el dolor de existir sin que nadie le importe. Me mudé de ciudad tratando de escapar de la vergüenza. Pero la vergüenza se trasladó conmigo. Ella vive en mi piel. Ella está en mis huesos. Y todos los días, cuando me despierto en esa cama dura y miro el techo mohoso, lo único que pienso es, todavía estoy aquí. Pero no sé por qué. Hoy puedo entender lo que me trajo hasta aquí. Era el hambre de ser vista, la desesperación por sentir algo que me recordara que estaba viva. Durante años me reprimí para encajar en el papel de esposa perfecta, profesional competente y mujer discreta. Pero dentro, había una Valentina gritando. Cuando apareció Esteban no fue el amor lo que me sedujo. Fue el reflejo que él me devolvió, el de una mujer que aún podía ser deseada. Y seguí ese reflejo como una polilla sigue una luz, hasta que quemó sus alas. Si hay un verdadero castigo no es la miseria ni la soledad. Está despertando.
Abre los ojos todos los días y recuerda lo que hice. Recordando al hombre que confió en mí todo lo que tenía. Eso me ofreció estabilidad, respeto, silencio, y sí, tal vez frialdad. Pero no traición. Destruí su amor con mis propias manos. Usé lo que él construyó para cuidar de mí mismo, para salvar a alguien más. Y esto es algo que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Nunca volví a confiar en nadie. Ni siquiera en mí mismo. Desconfío de cada elogio, de cada acercamiento, de cada gesto de bondad. Me convertí en una mujer cerrada, dura y amargada. Lo que antes era una carencia se ha convertido en desconfianza. Lo que era un sueño se convirtió en un trauma. Ya no sé relacionarme sin miedo a lastimar o ser lastimada. No sentí frío, tomé conciencia. Y esto, en lugar de sanarme, solo me aleja de cualquier intento de empezar de nuevo. Todavía amo a Ricardo. Este es el veneno más lento. Lo amo de la manera más dolorosa que existe, sabiendo que hizo bien en destruirme. Que tenía razón. Que no me debe nada. A veces pienso en él, preguntándome si reconstruyó su vida, si sonrió con alguien nuevo, si habló de mí con rabia o lástima. Pero nunca imaginé que su ausencia dolería más que su presencia. Hoy, él es el recuerdo de lo que yo podría haber conservado, si hubiera sido la mitad de mujer que él creía que era. Esteban, a su vez, se convirtió en una figura en mi memoria. Ya no lo veo como ese hombre seductor, divertido e intenso. Hoy aparece en mis sueños con su rostro pálido, sus ojos hundidos, su cuerpo frágil. La enfermedad se lo tragó rápidamente, pero no más rápido de lo que yo me dejé consumir. No lo odio. Pero ya no lo idealizo más. Él fue el catalizador de mi caída. Quizás si no fuera él, habría sido otra persona. Porque el verdadero problema era el vacío dentro de mí. Y nadie pudo llenar ese. Termino esta historia con una certeza. Fui una esposa infiel. Destruí todo con mis propias manos. No espero perdón. No creo que sea digno de él. Solo quería olvidar. Ojalá pudiera cerrar los ojos y dormir un día entero sin soñar con lo que hice. Sin sentir ese peso constante en tu pecho. Pero quizá ese sea ahora mi destino. Vivir como espectador de mi propia ruina. Sin amor, sin consuelo, sin un nuevo comienzo. Solo un recuerdo. Solo dolor. Deja tu opinión en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.